Vamos a ver entonces cómo iniciamos con la construcción de nuestro tablero de ajedrez. Primero entonces yo les hice llegar eh, una carpeta que se llama texturas y un archivo que se llama arrastrar con el mouse. Voy a crear una nueva carpeta que se llama scripts. Dentro de ella voy a arrastrar mi script y básicamente también mis texturas, entonces las voy a abrir y descomprimir dentro de nuestro proyecto. Ya con esto entonces vamos a ver que dentro de texturas tenemos tres elementos. Ya están separadas las imágenes, en caso de que no estén separadas ya saben cómo realizar la separada de los sprites. Es un cuadro negro o gris o un cuadro blanco. Tenemos varias fichas en varios tonos por si acaso. Y tenemos otras también para poder escoger nuestro ajedrez. La idea claramente entonces es generar nuestro tablero de ajedrez. Y dicho tablero de ajedrez entonces tiene como unas características bien puntuales, en donde podemos distinguir varias cosas. El primero es que tiene básicamente 64 casillas, tiene 8 y 8, tiene unos nombres, vemos que tiene el nombre de A8, H1, eh, y pues también va a tener unas características puntuales. Como vemos acá ya tenemos los nombres bien asignaditos. Entonces la idea es generar esto de manera automática, no de manera manual. Para lograr eso entonces tenemos varios recursos, pero principalmente es el instanciamiento y los scripts. Entonces, lo primero que vamos a realizar entonces eh, es generar entonces un nuevo script que se llame constructor tablero en este caso, y vamos a crear un GameObject vacío que en este caso será nuestro tablero. A este tablero le voy a agregar nuestro constructor y voy a editar este script. Y vamos a ver entonces, vamos a intentar ver cómo se va generando nuestro tablero respecto a lo que vamos nosotros realizando. Lo primero entonces es que nosotros tenemos, voy a seleccionar acá el tablero, vamos nosotros a tener que, bueno, como todo lo vamos a tener eh, solamente por programación, entonces solamente lo veremos en el GameObject. Entonces lo primero que tenemos que recordar entonces es que necesitamos como son dos cuadros, ¿sí? Como son dos texturas, una negra y una blanca, entonces tenemos que tener dos GameObject que se van a recoger básicamente, que va a ser un cuadrado negro y un cuadrado blanco, que los vamos a cargar desde acá, probablemente desde nuestras texturas. Adicional vamos a tener, cada vez que instanciemos, vamos a tener un GameObject pero privado, que va a ser un nuevo cuadrado cuando lo instanciemos. Me hace falta por acá un punto y coma, ok. Listo. Eh, Estos elementos entonces lo voy a guardar. Vemos entonces que nuestro tablero va a recibir un cuadrado negro, uno blanco. Vamos a ver que obviamente, como no son GameObject como tal, no recibe ninguno de ellos, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer para que se reconozcan por el script es que los tenemos que convertir en unos prefabs. Entonces voy a agregar mi cuadrado negro
Y este cuadrado negro entonces ya tiene un sprite y demás, pero entonces le voy a agregar un collider, un box collider, que en este caso es un box collider 2D probablemente. Y pues no le vamos a colocar rigid body en este caso, porque no es necesario. De momento no le vamos a colocar que es trigger ni nada por el asunto, simplemente para de una vez dejarlo como tal. Voy a crear una nueva carpeta que se llame prefabs y voy a cambiarle el nombre de este básicamente a una casilla negra y la adiciono a mi prefabs. Y voy a hacer exactamente lo mismo con lo borro de mi escena y voy a hacer exactamente lo mismo con mi cuadrado blanco y le cambio el nombre entonces a casilla blanca y lo arrastro a mi prefabs y la puedo borrar. Entonces voy a hacer un cambio por acá, voy a decir que no se llame cuadrado sino que se llame casilla. Listos. Y vamos a volver a guardar y probar a ver si ya nos deja el tablero recibir nuestras casillas. Entonces mi casilla blanca va por acá y mi casilla negra va por acá. Entonces ya tenemos mis casillas, ahora lo que tenemos que continuar básicamente es en el start con la construcción, el instanciamiento de cada uno de estos elementos. Sabemos que mi tablero entonces está en la posición inicial. Vamos a tomar esa posición entonces como varios elementos. Entonces vamos a colocar básicamente un private de orden vector 3 en este caso. Y le vamos a decir que se llame posición inicial. Y pues vamos a tener que tener una nueva posición. Entonces nueva posición. ¿Listos? En el start entonces nuestra posición inicial va a ser igual a nuestro transform punto position, básicamente la posición del game object donde estamos, y vamos a, de momento vamos a instanciar, en este caso vamos a instanciar a la casilla negra, es casilla negra, en la posición inicial de momento porque no hemos calculado ninguna posición, una nueva posición. Y vamos a simplemente colocarla en la rotación o con la rotación de nuestro elemento tablero. Voy a guardar esto y vamos ahora sí a tocar refrescarla por lo que le cambié el nombre y vamos a movernos de pronto un poco más hacia acá para poderlo ver. Cuando le doy play entonces vemos cómo se instancia en la posición 00 nuestra casilla negra. Recordemos entonces que lo que tenemos que hacer primero que todo es instanciar 8 elementos, 8 filas, 8 columnas, y con esas 8 filas y 8 columnas construimos entonces el tablero. ¿Listos? Entonces vamos a comenzar instanciando 8 veces un elemento, y para eso entonces vamos a usar un bucle for. Entonces vamos a decir que for, vamos a decir que vamos a comenzar por las filas. Entonces vamos a instanciar las filas. Entonces para un entero que sea la fila que comienza siendo 1 y
básicamente vamos a ir aumentando mientras que esa fila sea menor o igual que 8. Entonces dicha fila se va a aumentar de a 1. Con esto, entonces vamos a generar primero el instanciamiento de 8 elementos, ¿sí? Vamos a probarlo. En este caso los 8 elementos son negros, si ven como dice casilla negra, en total 8 elementos. Pero obviamente todos están en la misma posición, todos están uno debajo del otro. Vamos entonces a calcular la posición, la nueva posición. Pues la nueva posición básicamente es un new vector 3 que tiene que calcular varias cosas. Entonces lo primero es que nos toma la posición inicial, y a esa posición inicial le tenemos que sumar un tamaño que aún no lo tenemos, y ese tamaño entonces es básicamente la anchura. ¿Listos? Y tenemos también que pensar entonces en otros elementos que aún no tenemos. La anchura entonces tenemos que tomarla desde nuestro elemento que es un private. Vamos a tomar como un float y se va a llamar anchura. Dicha anchura entonces sabemos que tenemos un elemento para calcular la anchura de los elementos. Entonces lo vamos a colocar. Entonces vamos a decir que anchura es igual, y pues vamos a, básicamente como son dos elementos del mismo tamaño, vamos a escoger en este caso a nuestro GameObject casilla negra y le vamos a buscar la anchura de este elemento. Antes de poder llamar al elemento, entonces nosotros tenemos que capturar algo que trae nuestros elementos en Unity, que básicamente son estos renderer. Esos renderer entonces tenemos que también llamarlos, entonces va a ser un private, un sprite renderer. Y estos sprite renderer entonces lo voy a llamar como sprite renderer. ¿Listos? Y esto es lo que nosotros vamos a capturar primero antes que nuestra anchura. Entonces nuestro sprite renderer va a ser de nuestra casilla donde nosotros vamos a decirle que se capture el get component, que en este caso recuerden que se define decir con el puntico y con los paréntesis. Nosotros vamos a capturarle el sprite renderer. Una vez que ya tenemos eso, entonces ahora sí podemos decir que la anchura es igual al sprite renderer punto bounds punto size en nuestro eje X. Vamos a mostrar esto. Va a ser un debug.log de anchura, a ver si no hay algún tipo de error antes de ejecutar. Vamos bueno, voy a comentariar mi nueva posición porque no está construida todavía, y vamos a ver en consola de pronto que cuando ejecutemos, miren que nos da el tamaño básicamente de nuestra casilla en el eje X. Ya con esto, entonces lo que podemos hacer ahora sí es que a nuestra posición inicial, lo voy a hacer de manera un poquito más visual. Si mi posición es 0 y ya sabemos el tamaño, entonces lo único que tenemos que hacer, entre comillas, es movernos la anchura en X. Entonces nos vamos a mover esa anchura en X. Perfecto. Para lograr eso, entonces
lo primero que vamos a hacer entonces es que a la posición inicial le vamos a sumar la anchura, pero el problema es que es la posición inicial en X. Y lo mismo pasa con la anchura en X. Y luego simplemente entonces se va a hacer la posición inicial en Y. Y luego va a ser la posición inicial en Z, que pues obviamente va a ser lo mismo que 0. Y vamos a colocar acá la nueva posición. Básicamente tenemos algún error. Dice que nuestra anchura... correcto, no, es que acá simplemente vamos a sumarle la anchura. Si no es una anchura en X, es la anchura general. Y como ven entonces, se coloca... voy a borrar unas que habíamos puesto, disculpen. Vamos a colocar ambas. Borré el tablero, obviamente así no se va a ejecutar nada. Van a ver que las casillas todas se generan, pero ya no se generan en 0, 0, sino se generan corridas en x.1. Es decir, que no basta con sumarle la anchura, sino que tenemos que tomar la posición y sumarle la anchura. ¿Listos? Según corresponda. Y también tenemos que definirlo para cada una de las fichas que corresponden. Es decir, que nuestra nueva posición tiene que tener una nueva configuración aquí y debe calcularse para cada una de las filas. Es decir que probablemente tengamos que multiplicar esto por la fila en que se encuentra. Vamos a guardar y vamos a probar. Y vamos a ver entonces que en este caso sí ya se muestran todas las 8 una al lado de la otra, pero no comienza desde 0, sino desde 0, 0, sino comienza ya pues desde 1.5, 1.5. Vamos a ver si qué pasa si decimos que comienza desde fila 0, mientras que sea menor a 8. Y vamos a ver que entonces que tenemos las 8 filas, entonces perdón, pues sí, las 8 casillas, 2, 4, 6, 8. Las 8 casillas según corresponde. Ahora bien, parece que como una se está ubicando una al lado de la otra, realmente no estamos haciendo las filas, sino estamos haciendo las columnas. Entonces, vamos a llamar a esto fila y la vamos a cambiar por lo que realmente parece que sean, que son las... No, dejémoslo así para ver para de pronto trabajarlo de esta manera y lo pensamos de otra forma para las columnas. Ahora bien, ahora lo único que tenemos que hacer entre comillas es intercambiar primero, porque recuerden que en nuestro tablero de ajedrez primero va la blanca y luego la negra, blanca, negra, blanca, negra. Para lograr esto entonces primero tenemos que pensar entonces cómo se construye primero en total, primero las filas y las columnas. Entonces para esto básicamente lo que vamos a realizar es que no solamente vamos a calcular la altura, sino vamos a calcular la anchura. Entonces la altura y la anchura van a calcularse, ya no necesito ver esto. Entonces vamos a decir que la altura es básicamente lo mismo que el sprite renderer, pero en términos de y. Y vamos a decir que pasa exactamente lo mismo que con la fila, pero tenemos que calcularlo en términos de un nuevo bucle,
que va a ser igual a 0. Ya sabemos que lo tomamos desde 0 para que lo calcules de la posición inicial 0, 0. Columna menor que 8, punto y coma, columna, más. Una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a calcular nuestra nueva posición. Y esta nueva posición entonces va a tomar básicamente las mismas características de la posición inicial, solamente que en términos de y. Es decir, va a ser y, ya no va a ser anchura, sino va a ser altura. Y ya no va a ser fila, sino va a ser columna. Vamos a ver si esto es cierto, entonces le vamos a dar save. Y lo probamos, vamos a ver qué error tenemos. Es que y es minúscula. Vamos a probar entonces que ya tenemos entonces un montón de casillas negras, blancas, negras, blancas, negras, blancas. Pero entonces ahora tenemos que pensar esto en términos de los colores que vamos a instanciar, porque en este momento solamente se están instanciando los negros. Para lograr esto entonces vamos a tener que ver cuáles son las características de nuestro tablero. Entonces quiero que se fijen por favor en que nuestro tablero lo voy a mostrar de pronto en de otro modo para que lo vean. De pronto de una manera más clara. Entonces quiero que miren que nuestras casillas negras, ¿sí? Quiero que miren que las casillas negras son, voy a probarlo por acá. Quiero que miren que nuestras casillas negras, entonces, nunca son al mismo tiempo pares e impares los dos datos de nuestra posición. Es decir, esta casilla en este caso es 1 en X, pero 2 en Y. Esta casilla es 1 y 4. Ahora miremos esta es 2 en fila, pero 1 en columna. Esta es 2 y 1. Básicamente nunca las dos coordenadas, ni la fila ni la columna, son pares al mismo tiempo. Nunca lo son. Entendiendo que entonces nuestra fila y nuestra columna nunca es par para que la casilla sea negra, entonces nosotros debemos pensar eso en términos de de un término de if. Y vamos a decir que si nuestra fila, nuestro módulo de fila, ¿listo? Es igual a 0, es decir, es par, y al mismo tiempo nuestra columna, y más allá que la columna es el módulo de la columna, no es igual a 0. Entonces esta es una primera característica de, o también podríamos decirle o, vamos a ver si lo tengo por acá. Segundo ubico el O en mi teclado. Entonces básicamente tenemos nuestra primera condición acá grande. Y nuestra siguiente condición es básicamente la misma, pero invertida. Entonces que la columna no sea par y que nuestra columna sí lo sea. Si esto es cierto,
Si esto es cierto, entonces no me quiero equivocar en los paréntesis. Ok. Si esto es cierto, entonces lo que se debe instanciar efectivamente es una casilla negra, pero en caso contrario lo que se debe instanciar es una casilla blanca. Vamos a ver qué nos da. De pronto que no tenga errores, voy a guardar a ver qué error de pronto me manda. Dice que este símbolo no corresponde. A ver qué error. A ver este teclado que me escribe. Básicamente parece ser que es un error en paréntesis. Esperen a ver. Entonces este me cierra fila, este me cierra columna. Este me cierra ambos y este me sobra en este momento. Y parece ser que estamos claros. A ver. Sí, efectivamente me hace falta separar uno. Ok, entonces fila, columna. Tenemos este. Y me falta abrir uno adicional. Y lo mismo me hace falta crear uno adicional. Entonces cierra este. Acá me hace falta un doble igual de comparación. Bueno, básicamente tenía un exceso de paréntesis. Básicamente entonces lo que decimos es que si el módulo de la fila es igual a 0, es decir, la fila es par, y la columna, el módulo de la columna no lo es, pues es decir, la columna no es par, o al revés, la fila no es par y la columna, en este caso, sí lo es, pues entonces instanciaremos la ficha negra. Y en caso contrario, en caso de que ambas sean pares o ambas sean impares, por ejemplo, entonces instanciaríamos una ficha blanca. Vamos a ver entonces. Vamos a probar y vemos cómo se construye nuestro tablero de manera positiva. Pero aún así entonces faltan varias cosas, entonces las vamos a ir realizando. Lo primero entonces es que esta nueva casilla la vamos a capturar para poderle hacer modificaciones. Entonces nuestra nueva casilla va a ser igual a la instancia que corresponda y luego vamos a hacerle operaciones a esa casilla. Por ejemplo, le vamos a decir que esa nueva casilla, el nombre va a ser igual, por ejemplo, a primero es la columna, entonces a la columna punto toString, y le vamos a sumar de manera string la fila punto toString, y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver que nos dice que este int no contiene ese método, entonces vamos a
cambiarlo a ver si funciona mejor con un integer, con un método integer, o tendremos que usar después algún... Ok, entonces sí lo vamos a dejar como int y vamos a utilizar entonces otra forma para convertir ese entero, a guardar primero. Vamos a probar primero si nuestra sintaxis es correcta. Vamos a probar. Ok, ya tenemos entonces el nombre bien, no era que el método estuviera incorrecto, solamente que lo había escrito mal. Y ya tenemos entonces las diferentes posiciones. Obviamente entonces vamos a tener que repensar entonces cómo los nombramos, porque es la fila 1, fila 2 y demás. Vamos a decir entonces, primero entonces vamos a decir que va a ser la columna, por ejemplo, más 1, punto toString para el nombre. Vamos a ver si comienza desde 1. Efectivamente ya cambia, pasa lo mismo con la fila. Más 1, y después de la suma y si las convertimos. Listos, ahora ya que estamos con los nombres de manera correcta, lo que tenemos que realizar es que el nombre sea según las reglas del ajedrez, que básicamente es A, B, C, D y el número que corresponde. Para eso entonces vamos a utilizar un método para crear una variable char, que sea por ejemplo la letra. Vamos a decirle que este carácter llamado letra sigue siendo un char, y vamos a tomar entonces desde el número 64 más la fila en donde nos encontramos, o la columna más bien donde nos encontramos, y eso nos va a devolver entonces un carácter que es la letra. Recordemos que las letras en tipos carácter, la A mayúscula es la 65, por eso es que comienza desde 64, ya que la columna como comienza siendo 1, la columna comienza siendo 0, si debemos comenzar desde 65, entonces para que comience desde ella. Y luego entonces vamos a ver si nuestra letra, no estoy del todo seguro, nuestra letra entonces la convertimos nuestro carácter a string. Vamos a probar. Listos, entonces como ustedes ven, entonces ya tenemos las diferentes filas y demás. Vamos a verificar si se han acomodado de manera correcta respecto a lo que necesitamos. Entonces básicamente esta sería A1, B1, entonces esta sería A1, después A2, listo, después sería por acá A3, después sería, a ver dónde está mi A4, y ahí se van acomodando de manera correcta. Lastimosamente, si ustedes ven, se están acomodando hacia arriba y el tablero está quedando al revés. Entonces probablemente esta nueva posición, en el caso nuestra de nuestra fila que se está acomodando, entonces la anchura debería ser eh, algo negativo para que vaya hacia abajo. Vamos a ver si... Listo, ya con esto se están acomodando de manera correcta. ¿Listo? Y si quisiéramos entonces también podríamos lograr, digamos, que esto estuviera en orden. Aunque tenemos pues obviamente toda la fila 1 primero, luego toda la fila 2 y así sucesivamente.
Entonces esta es la fila, toda esta es mi columna, en este caso toda mi columna 1, y toda esta sería mi columna 2 y así sucesivamente. Parece entonces que estamos generando, como les dije en un principio, las cosas al revés, ¿sí? Parece ser que entonces esto, mi primer bucle habla de las columnas. Y esto habla realmente de las filas. Tenemos parece ser los bucles for al revés. Vamos a probarlo. Entonces vean que ya nos aparece en orden. Entonces tenemos toda la fila de las A. Si esta es mi A. Todas estas son mis Bs. Y están acomodadas en la columna 1, 2, 3, 4 y como corresponde. Ya con esto entonces solamente tenemos que hacer que nuestra nueva casilla sea hija de nuestro tablero, es decir, porque mi tablero está ahora independiente. Para eso entonces le vamos a decir que nuestra nueva casilla en su transform, listo, sea igual al GameObject que tenemos. Y básicamente entonces le tenemos que decir que esa transformación se va a hacer a través de un parent, de un padre, y ese padre simplemente va a ser nuestro GameObject. Recuerden que cuando yo digo un GameObject con la G minúscula me estoy refiriendo al GameObject donde está el script, en este caso tablero, y ese tablero entonces va a compartir simplemente su transformación. Cuando hacemos eso, vamos a ver entonces que tenemos que las fichas quedan hijas de nuestro tablero. Ahora, lo que tenemos que calcular es la posición centrada más o menos de nuestro objeto para que se mueva. Entonces por aquí afuera, fuera del bucle, de ambos bucles, voy a decirle que nuestro GameObject se va a mover, perdón, su transform va a ser un new vector 3 y tenemos que calcular entonces básicamente su posición, su nueva posición, teniendo en cuenta la anchura de los objetos y la cantidad, que en este caso son 8. Entonces simplemente le vamos a decir que va a ser simplemente la anchura por 4 en este caso para el eje X, pero va a ser un valor negativo. De momento simplemente voy a dejarle el transform punto position en Y y el transform punto position en Z. Vamos a ver si con eso ya nos devuelve. Vamos a mirar. Falta indicarle que es el position. Quiero que miren entonces que básicamente él se movió básicamente la mitad, hacia la mitad de nuestra cámara. Vamos a repetir lo mismo en el Y, pero va a ser con la altura. Vamos a ver que probablemente no es negativo sino positivo, porque si no nos queda mucho más abajo. Y esta altura entonces como ven ya nos queda nuestro script centrado. Y ya con eso podríamos empezar a jugar, por ejemplo, con la posición con la escala de nuestro tablero.
Entonces, solamente por mostrarles, entonces les voy a mostrar que por ejemplo nuestro GreenObject tiene un transform punto, que como saben es la escala local, que es igual a esto. Nos sale mal porque lo estamos haciendo fuera de nuestro método. Y esto va a ser también igual a un vector 3, en donde tenemos que definir la escala. Entonces simplemente le voy a decir que sea por ejemplo la mitad en todos los ejes. Por acá es coma. Y vamos a ver que luego de que se instancie el tablero, probablemente nos va a cambiar la escala a la mitad de lo que tenemos, obviamente. ¿Sí? Obviamente tenemos que hacer otra vez el cálculo, ya que la división no sería por 4 sino por 2, por lo que le estamos cambiando la escala. Listo, y seguiría entonces centrándose de manera correcta. Esto no lo voy a hacer así, es de las últimas cosas que se podrían hacer, pero de momento lo vamos a dejar tal cual como lo tenemos. Listos, y más bien lo que va a hacer es que nuestra cámara, que está por acá, entonces a esta cámara primero le voy a ajustar los niveles. Como ven, es una cámara ortográfica, entonces voy a decirle que es una cámara de perspectiva. Y toca centrarla como tal. Listo, y ya tenemos entonces nuestro tablero. Entonces tenemos que es 3.1 y 34.4. Recuerden que todo lo que hago se borra cuando uno inicia un juego, todo se finaliza. Ya está más o menos, solamente falta decirle que es perspectiva. Nos falta moverlo de pronto un poco en X, que es un menos 1.2. Y listo, cada vez que entremos entonces ya tenemos nuestro ajedrecito, el tablero por lo menos, ajustado de manera correcta.